A continuar, muchachos, vamos a continuar con la siguiente conferencista, la doctora María Esperanza Guzmán Obando, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha tenido pues varios cargos relevantes. Fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad Matemática Mexicana. También por varios años fue presidenta del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, el CAPEM. Sigue siendo miembro de la comunidad CAPEM y ha tenido muchos cargos administrativos, participando en evaluaciones de la SEP, y toda esta experiencia pues nos viene a platicar. Muchísimas gracias, Esperanza, por aceptar participar en este evento, y pues son todos tuyos los muchachos. Muchas gracias, les agradezco la invitación y sobre todo la tarea que están haciendo para los estudiantes que parece que recién empiezan en este campo de la matemática, ¿verdad? Y me da mucho gusto que así sea. Bueno, pues esta plática la he organizado en 4 partes. En la parte de la introducción voy a hacer una definición de lo que es matemático. Seguida, para ponernos en contexto, qué es un evaluador. Más adelante, la necesidad de evaluar, cómo es que surge, evaluar y acreditar tanto a las instituciones como a los programas académicos. Me centraré en la parte de lo que es la evaluación, la actividad de los evaluadores y cómo contribuye al desarrollo de los programas académicos. Unos ejemplos que daré al final de esta tercera parte para después dar unas conclusiones. Bueno, vamos a iniciar. Esta definición que están viendo en pantalla, la de matemático, a mí me gusta mucho porque es muy cortita y siento que dice mucho. Un matemático es un profesional que se dedica al estudio y desarrollo de las matemáticas. Y precisamente como la plática es para estudiantes que inician o que ya son matemáticos, pero pues me darán la razón de que el fuerte del profesional llamado matemático o matemática, pues es el estudio y desarrollo de las matemáticas. Por lo general, estos profesionales se encuentran trabajando en instituciones de educación, tanto de México como del mundo. ¿Pero a qué se dedican? Básicamente a la formación de recursos humanos. Esto implica la impartición de clases, la escritura de las notas para las clases, la preparación y calificar exámenes, la dirección y revisión de tesis. Una segunda actividad muy fuerte es la investigación, lo cual implica el desarrollo de proyectos de investigación, la escritura de artículos, lo dejaré ahí, pero un largo etcétera de actividades que entran en esta parte. Otra tarea que se hace es la difusión, y con esto me refiero precisamente a la publicación de los resultados de las investigaciones que señalé anteriormente. Participan en congresos, también con un largo etcétera, porque entre ahí caben un montón de actividades. La divulgación como una tarea extra, también con un montón de actividades como son la redacción y de pláticas y artículos de nivel de divulgación. Esto quiere decir que van dedicados a público en general, que yo creo que es más difícil que los que se escriben para los especialistas, porque ahí hay que entender muy bien qué es lo que se pretende dar al público en general. Y luego, una parte también importante es las ponencias de divulgación en congresos, en reuniones como este tipo, etcétera. Finalmente, una parte muy importante a la que se dedica a un profesional en matemáticas es las actividades administrativas o de gestión. Esto es
primero, atender las convocatorias que a lo largo del año salen de las becas de CONACYT, de las becas al desempeño académico, de el SNI, en fin, infinidad de convocatorias en las donde participan estos profesionales, estos matemáticos que están adscritos a unidades académicas de infinidad de universidades. Otra parte que ahí es las reuniones. Reuniones por cualquier autoridad de su universidad, ya sea a nivel interior de la unidad académica a la que pertenecen o de la universidad o fuera de reuniones con compañeros, reuniones en instituciones de divulgación, en universidades, en asociaciones a las que pertenecen, en fin. Entonces, es un sinfín de tareas que hace el matemático que se dedica a trabajar en una institución de educación pública. Pero también hay matemáticos trabajando en empresas que se dedican a la industria, a las finanzas, a la administración pública y por lo general hacen aplicación de los conocimientos y las técnicas que adquirieron en su formación. Colaboran con otros profesionales, forman grupos interdisciplinarios para resolver problemas inherentes al campo de acción de la empresa en cuestión. Algo fundamental que se debe señalar es que continúan estudiando para conocer a fondo el problema que necesitan resolver y la matemática o técnica que van a aplicar para resolver ese problema. Entonces, si se dan cuenta, el estudio de la matemática está a lo largo y ancho de todas las actividades que realiza un matemático. Muy bien. A continuación, una definición también muy general de lo que es un evaluador. Entonces, un profesional que se encarga de realizar el análisis de un proyecto determinado, informa si éste cumplió con los objetivos trazados y si se realizaron en el tiempo estipulado. Es conveniente señalar aquí que la actuación del evaluador empieza desde que se discuten cuáles son esos objetivos que se persiguen y además los objetivos particulares de ese proyecto. Bien, una parte importante que señalaba ahí era que ¿cómo es que surge la necesidad de la evaluación? Entonces, para ese caso, vamos a observar que la necesidad de evaluar, fíjense, surge aproximadamente en la década de los 50 y es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, que su fundación data de 1950, ha participado en la formulación de programas, de planes y políticas nacionales que coadyuvan a elevar la calidad de la educación superior en nuestro país. También ha participado en la creación de instancias no gubernamentales orientadas a los procesos de evaluación de las instituciones de educación superior. Y para ejemplo de esa labor que han hecho esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, está precisamente el surgimiento de los CIES. En el año de 1991, que para ustedes eso ya es la prehistoria, se crean los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES por sus siglas, cuya tarea principal era realizar evaluación diagnóstica de los programas educativos y de las funciones de las instituciones como primer punto, pero también la de realizar acreditaciones de instituciones y de programas educativos y la de dictaminar los proyectos de las instituciones, los proyectos generales de estas instituciones y los planes y programas de estudios. Estos CIES pues están activamente trabajando hasta nuestros días y la conforman comités, como su nombre lo indica, interinstitucionales, que son especialistas
de las diversas áreas del conocimiento que están integradas por autoridades y académicos provenientes de diversas instituciones de educación superior. En el año 2000, también por iniciativa de los ANUYES, se crea el organismo no gubernamental que es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en nuestro país, COPAES por sus siglas, que están especializados en realizar la labor de dar reconocimiento a organismos cuyo fin es acreditar programas educativos en todas las áreas del conocimiento. COPAES es una asociación civil sin fines de lucro. Para el año 2015 inicia sus actividades CAPEN como parte de un organismo acreditador, pero CAPEN prácticamente se inicia en los 2000, en el año 2000, casi que cuando COPAES empezó actividades de evaluación, y en el año 2007 se inició como una asociación civil, y para el año 2015, como la fecha que aparece ahí, como un organismo acreditador para los programas de matemáticas. El objetivo principal de CAPEN es fungir como una instancia capacitada y facultada para conferir reconocimiento formal a las instituciones que tienen programas académicos en matemáticas de nivel superior. Y esos programas académicos en matemáticas incluye a matemáticas aplicadas, ingeniería matemática, física matemática, y cualquier otro que surgiera en los próximos años. Ha establecido criterios de calidad previamente discutidos en diversas reuniones de matemáticos interesados por la acreditación y que pertenecen a infinidad de licenciaturas. Bien, un hecho muy importante que no quiero dejar de largo es el último punto que habla ahí de ese sistema para la acreditación y evaluación de programas educativos. Bien, les platico. En el 21 surgió la Ley General de Educación Superior, y esta Ley General abroga a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que era la que se tenía en sexenios pasados. Entonces, esta Ley General de Educación Superior señala entre sus puntos que la evaluación y en particular la mejora continua es un punto importante y lo incorpora en el título 5 de la coordinación de la Ley General de Educación Superior. Pero algo muy importante es que en el capítulo 2, que se denomina exactamente la mejora continua, la evaluación y la formación de la educación superior. Este capítulo 2 consta de los artículos 56 a 61 y ahí da cuenta de la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior como un órgano colegiado para acordar acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior. Y de manera muy especial, el artículo 58 se habla de la creación del sistema de evaluación y acreditación, el CAES, que tiene por objetivo diseñar, promover y articular estrategias y acciones en materia de evaluación y acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior para contribuir a la mejora de los programas académicos. Este sistema, que la ley fue en el 21 y a partir de ahí se empezó a trabajar sobre las reglas que tendría que tener y el funcionamiento para este sistema. En el año 23, precisamente el 29 de agosto, se publica
la ley que va a dar ya la pauta para las evaluaciones a través de este sistema de evaluación y acreditación. Esto quiere decir que durante los próximos años se va a continuar con la evaluación de las instituciones, así como de los programas educativos, y solamente con otras reglas que son las que de alguna manera ahora se van a estar poniendo en discusión y acuerdos entre las instituciones y todos los responsables de los programas académicos. Bien, bueno, de alguna manera, CAPEM, como uno de esos organismos acreditadores reconocidos por COPAES, en los primeros documentos que se tenían ya a partir del 2007, ya como un organismo acreditador, se discutió ampliamente por matemáticos interesados en estos procesos de evaluación qué y cómo tendría que ser un matemático o el proceso para la formación de un matemático. ¿Cómo son los planes y programas de estudios de las licenciaturas en matemáticas? Estas discusiones, que de alguna manera empezaron en el año 2000, se prolongaron y prácticamente hasta el 2015 fue el que se publicó el primer instrumento de evaluación para que se pudiera iniciar ya las evaluaciones. Si se publica en el 2015, a finales del 2015, en el 2016 se empiezan con los procesos para la acreditación. Y este proceso de acreditación estaba basado en los reglamentos o marcos de referencia del COPAES. Entonces, estos marcos de referencia pueden los interesados, si quieren, revisar en la página de CAPEM. Hay un documento que se llama Marco de Referencia que precisamente da las pautas para ver de qué manera se va a poder evaluar. Y como les digo, siguiendo de alguna manera la idea de que hay que evaluar a los programas de licenciatura del área de matemáticas, entonces se convoca a que profesionales de la matemática se conviertan en evaluadores. Entonces, un evaluador es un profesional de matemático, quiere decir que tiene estudios de licenciatura, al menos en el área de matemáticas. La licenciatura, fíjense, es matemático de profesión, adscrito a programas de licenciatura o de posgrado en instituciones de educación superior. Pero no precisamente, no se queda precisamente con la idea de que solamente es la licenciatura, sino trabajando en instituciones de matemáticas y con mucha práctica en lo que es el desarrollo de la matemática, por un lado, esto es, como investigadores, la formación de matemáticos, dando clases, trabajando en licenciatura y posgrado. Entonces, este profesional conoce el proceso de evaluación y está capacitado para ser evaluado. Su experiencia en la profesión le permite determinar si una licenciatura del área de matemáticas cumple con estándares que evidencien su calidad. Identifica qué tan lejos está el programa académico de alcanzar los objetivos y las metas planteadas para la excelencia de la educación matemática. ¿Qué tareas va a desempeñar el evaluador? El evaluador, ya lo mencionaba anteriormente, conoce el instrumento de evaluación, revisa y evalúa un expediente del programa académico, asiste a las reuniones previas a la visita. Vamos a hablar de cómo es ese proceso. Asiste puntualmente a las reuniones programadas para la evaluación y participa y aporta recomendaciones para la elaboración del informe final. Bueno,
conoce un instrumento y aquí les voy a platicar sobre cómo es que se conforma ese instrumento de evaluación. En esas reuniones que se tuvieron desde el año 2000 o a partir del año 2000 para la conformación del CAPEM, del Consejo de Acreditación en Programas Educativos en Matemáticas, se analizaron un sinfín de categorías o de partes que considerábamos debería de tener un programa de matemáticas, pero no solamente la parte del plan de estudios, sino otras categorías como son cómo ingresan los estudiantes, cómo es la planta académica, qué facilidades se le dan al estudiante para que se pueda incorporar desde su incorporación, su tránsito por la unidad académica, en fin. Entonces, de esa manera... Estamos escuchando, Esperanza. ¿Sí? ¿Me escuchan? Se conforma un eje estructurante integrado por 10 categorías, 49 criterios, 124... ¿Me permiten? Voy a cerrar la ventana porque esos animales... Ok, perdón. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Nos escuchas, Esperanza? Sí. Perdón. Les hablaba sobre este instrumento de evaluación y voy a señalar esas 10 categorías que ya de alguna manera las platiqué, que están el personal académico, los estudiantes, el plan de estudios, la evaluación del aprendizaje, la formación integral del matemático y del estudiante en general, qué servicios de apoyo hay en la unidad académica, la vinculación, extensión que se da en la unidad académica o en la universidad, qué tanta investigación se hace en esa unidad académica y con qué se cuenta, cuál es la infraestructura y equipamiento. En el número 10. ¿Sí? Perdón. Sí, tuvimos una pequeña interrupción para el internet, pero si gustas continuar. Sí, perdón. Entonces, ok. Muy bien. Entonces, ¿sí me escucharon del instrumento de evaluación? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a hablar un poquito de cómo es el proceso de evaluación. Se han establecido etapas de trabajo para llegar a ese proceso o esa evaluación. Entonces, en el proceso de evaluación, la institución tiene que hacer una solicitud, hay una autoevaluación, una evaluación externa y el dictamen. Pero los puntos fundamentales ahí del evaluador son la parte de la evaluación externa y luego un seguimiento para la mejora continua. Estas dos partes son importantes en este proceso que se da. Entonces, este proceso inicia con ese informe de la autoevaluación y el informe de la autoevaluación tiene que ver precisamente con el documento que va a evaluar el matemático este. Entonces, la conformación del informe de la autoevaluación o documento a evaluar está conformado por 3 fichas técnicas con información que se requiere tener sobre la sobre la universidad, la unidad académica, el responsable del programa académico y de la licenciatura que se va a evaluar. Además, hay tablas estadísticas con la información de la planta académica, su carga, el índice de aprobación de las asignaturas del plan de estudio, el índice de retención y rendimiento escolar del estudiante y la matrícula total. Toda esta información se requiere para que se pueda ubicar al estudiante y al programa académico en cuestión. El formato de la autoevaluación completamente requisitado es un programa que tiene un formato
que se ha dado por CAPEN. Y finalmente, una carpeta de evidencias que contiene documentos, videos, fotografías y lo que sea conveniente agregar como parte de las evidencias. Bien, ¿para qué se quiere Bueno, ¿para qué tener toda esta parte? Bueno, para que podamos decir si el programa académico cumple o no cumple con ciertos estándares que se han acordado por CAPEN o por cualquier otro organismo acreditador que esté evaluando y que quiera ver si se cumple o no se cumple. Bien, quiero hablar de que este proceso de evaluación contiene entonces ese documento tan especial que se elabora en la etapa de autoevaluación. Entonces, ¿quién lo elabora? Las autoridades del programa académico, maestros encargados, matemáticos que están al frente del programa en cuestión, se llaman coordinadores, el maestro responsable del programa, etcétera. Y entonces él va a empezar a revisar cada una de las categorías, que decíamos ahí que son 10 categorías, y yo quiero hacer un ejemplo de cómo es que se dan esa evaluación. Entonces, de esas categorías, voy a hablar de la primera categoría que se llama personal académico. Esa categoría de personal académico está conformada por 8 criterios, tiene unos indicadores que son 13 y estándares. Aquí, solamente en el caso del personal académico, los criterios me dan una división de las características que se le dan al personal académico, como por ejemplo son cómo es que ingresa a la universidad, cómo es que se desarrolla a lo largo de su actividad de profesor de ese programa académico, si hace investigación, qué cursos imparte, etcétera. Entonces, el personal académico, la categoría de personal académico la hemos dividido en esas 8 categorías. Cada una de las categorías me indican qué en particular se va a evaluar. Y para desgregar ese contenido a evaluarse, se desglosa en indicadores. Y el indicador me dice concretamente qué es lo que se va a evaluar. Y el estándar es el que el organismo acreditador, en este caso CAPEN, pone para llegar a un programa de calidad. Ok, entonces fíjense, un ejemplo de Estamos en la categoría 1 que se llama personal académico y este personal académico tiene el primer criterio, ¿se acuerdan de los 8? Voy a ver el primero. ¿Cómo ingresa el maestro a esta universidad? Entonces, de manera general, este criterio me señala que se valora si la institución tiene un proceso de reclutamiento que sea abierto, esto es, por medio de convocatorias públicas, que sea transparente y permita atraer al mayor número de candidatos. Y si para la selección de los profesores se toma en consideración la experiencia docente y laboral de acuerdo a la asignatura que va a impartir. ¿Por qué es importante todo esta forma de evaluar o de hacer la selección de ese profesor que va a impartir determinadas clases? Bueno, porque consideramos de que siempre que en el programa académico sea claro todo este proceso, la planta académica se va a poder conformar de manera más general por profesores de diferentes áreas, de acuerdo al plan de estudio, de diferentes experiencias, de acuerdo al plan de estudios, etcétera. Por eso es que los indicadores me dicen que queremos que la institución
tengan normativas y políticas para que le digan cómo es el reclutamiento del personal académico. Ese es el primer indicador. Un segundo indicador es que la institución tenga un proceso abierto para el reclutamiento del personal académico. Una vez que publica la convocatoria, si es que se tiene la normativa, ahí debe de señalar cómo es ese proceso. Bien, vamos a continuar. Supongan que el grupo que está haciendo la autoevaluación, que son maestros, acuérdense de la licenciatura en cuestión, anexa como una evidencia el reglamento de las condiciones interiores de trabajo. Y entonces pone ese documento para que de alguna manera sustente cómo es que se hace el reclutamiento de los profesores. Ok. El observador dice, el documento que presenta es del año 1978. No, pues ya está muy atrasado, no está actualizado ese documento. No se observa algún artículo que se refiere a la forma de reclutar al personal docente. Pues sí, en 1978 muchas de las licenciaturas estaban, pues no estaban bien organizadas, ¿no? Esa es una primera observación que hace el evaluador. También ve que la información que aportan no es suficiente y dice, pues aquí requiero mayor información porque no basta este documento que es el reglamento ese general, en que no me habla de cómo es que se va a publicar esa convocatoria para la contratación de los. Y dice, también hay una parte del instrumento de evaluación en donde se tiene que argumentar por qué se está participando, o sea, se está procediendo de esa manera para la contratación de un nuevo profesor. Entonces, hay una argumentación que el evaluador ahí dice que, pues, que no es completa, no se presenta bien, etc. En ese caso, también revisa qué pasa con las evidencias para el segundo de los indicadores. Y entonces se encuentra con que el coordinador o responsable de la autoevaluación agregó estas 5 evidencias. Y en primero es un formato de una convocatoria que es del primer semestre de 2019. ¿Sí? Entonces, ok, el evaluador la lee, ve que todas las leyes estén en ese formato de acuerdo a lo que decía por allá, de acuerdo a la ley, y entonces va a comparar con lo que dice la ley y con lo que dice este formato. Aquí en este caso, fíjense, por problemas con la... no se pueden en muchas ocasiones comentar abiertamente qué es lo que decía esa ley y cuál es ese formato. ¿Por qué? Por problemas con la secrecía que se tienen los evaluadores. Yo les doy de manera general cómo es alguno de los casos que se presentan. También agrega como un ejemplo de convocatorias del 2019, eso está bien. También agrega exámenes de oposición para tiempos completos, está bien. ¿De qué manera los pone? A lo mejor pone 3 o 4 exámenes que son ahí escritos, está bien. Puede agregar fotografías, está bien. Momentos en donde se esté evaluando a profesores, a los aspirantes, ¿no? A lo mejor de alguna manera estos exámenes, por evidencia número 3, debe estar acompañada por una relación de lo que se presentó en ese momento, si es que nos estamos refiriendo al año 2019 o a otros. Tiene que comprobar el evaluador que toda la información está dirigida con todas las fechas y que son
del 2019, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Da ejemplo de una clase muestra para los profesores de asignatura. Ok, pues está bien, tiene que haber una diferencia entre si el profesor es para que imparta una asignatura en particular o para ser un profesor de tiempo completo, en donde va a tener una carga que a lo mejor la diferencia ahí es el área que va a impartir, ¿no? A lo mejor si es algebrista o si es de análisis o da ecuaciones diferenciales, eso lo tiene que detallar en la convocatoria. Y luego anota otra evidencia que es procedimiento general para la contratación. Ah, bueno, pues está muy bien porque con este documento ya me está dando más pauta para que yo, junto con este documento y la ley general que puso en el indicador 1 de cómo es que se trabaja ese proceso de contratación. Ok, entonces el evaluador debe de tener toda esta información y estarla remitiendo a los documentos que tiene que revisar qué cosa es lo que dicen los estándares para que con base en las evidencias, lo que dicen los indicadores y tomando en cuenta esos estándares que son estándares de calidad, va a evaluar si se cumplió esta forma, este criterio de reclutamiento como casi nada, si no hubo nada de información, o es poco, o es medianamente, o es ampliamente la información, o cómo es que está este proceso del reclutamiento. Ok. Una categoría, me voy a ir a la categoría 3 de plan de estudio. Esta categoría 3 del plan de estudios contiene 8 criterios, 26 estándares y 42 estándares y 26 indicadores. Esta categoría 3, que se llama plan de estudios, es una de las categorías donde de alguna manera nos interesa conocer exactamente cómo es que está elaborado ese documento de plan de estudios. Y algo muy importante, y fíjense que es el criterio 2 de ese plan de estudios. El criterio 2 es importante que aparezca en el documento cuál es el perfil de ingreso y de egreso de los aspirantes. Y lo que dice aquí este criterio es, se debe valorar si el perfil de ingreso se considera adecuadamente los conocimientos y las habilidades que deben reunir los aspirantes. ¿Con qué fin se hace esto? Para que el aspirante sepa qué conocimientos y qué habilidades se deben de tener para cursar una licenciatura en matemáticas. Y esto le sirve a la institución también para que la deserción no sea grande. Entonces, con esta simple forma de valorar si el plan de estudios contiene estas dos palabritas de perfil de ingreso y egreso, ayuda a la institución y al estudiante. Además, es necesario evaluar si existe pertinencia, congruencia de los valores, como son la actitud, el conocimiento y las habilidades que señala el programa educativo con los objetivos del plan de estudio general. O sea, no nada más por decir cosas, sino que haya congruencia entre un documento y otro documento. Entonces, el evaluador no solamente se va a quedar con el documento que diga plan de estudios, sino, o la tablita esa de plan de estudios, sino cuáles son los objetivos de la creación de esa licenciatura en matemáticas. Entonces, la experiencia del evaluador le va a ayudar para que pueda hacer esas dos análisis entre uno y otro documento. ¿Ok? Fíjense, los indicadores dicen, el plan de estudios contiene el perfil de ingreso. Ah, bueno, aquí este indicador lo único que me está diciendo es que tengo que ver si realmente está el perfil de ingreso y si realmente está el perfil de egreso.
Porque eso es lo que me dice, sí contiene, sí contiene. Entonces quiere decir que va a haber diferencia entre manejar el indicador como una existencia, ¿sí? Contiene, lo puedo ver como existencia, ¿sí? Entonces, si está, bueno, pues entonces voy a revisar el plan de estudio y si en el plan de estudio dice que ya está ahí este documento, pues ya. Pero aquí en este caso quiero ver cuáles son los estándares que hay para este documento. Y dice, el plan de estudios está fundamentado en el modelo educativo de la institución. Entonces no basta. Si quiero que la licenciatura sea una licenciatura en calidad, tiene que cumplir estos estándares para que se cumpla, tenga un cierto, digamos, una palomita más en la cuestión de su formación. Luego, la misión, visión y objetivos generales del programa académico, de la dependencia académica, son congruentes entre sí y con la misión de la institución. Misión, visión y objetivos. Sí, porque el plan de estudios debe tener una misión, visión y objetivos generales. Y ese tiene que ser congruente con los que tiene la unidad académica que oferta esa licenciatura. Y la dependencia académica tiene que tener su misión, visión y objetivos congruentes con los que tiene la institución. Entonces, hay que revisar cuáles son la misión, visión de la institución, cuál es la misión, visión de la dependencia académica y finalmente cuáles son los del programa académico. Entonces, todo eso, y si realmente cumple con esto, entonces, palomita. El tercer estándar, dice, se tiene una descripción clara y explícita del propósito del plan de estudios o plan académico, el por qué y para qué fue creado. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer propósitos que tengan que ver con el entorno de dónde está ubicado esta institución y cómo está la unidad académica donde está. El cuarto estándar dice, la pertinencia del plan de estudios está fundamentada en función de las demandas de la sociedad, del mercado laboral, así como del avance científico-tecnológico. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que si se está demandando la necesidad de un matemático aplicado, pues que se tenga. Ok, parece que ya estoy muy bien. La evaluación que hace un rato mencionaba yo por ahí, que si es casi nada, es una debilidad. Poco también es una debilidad. Si es medianamente, es un área de oportunidad. Y si se integran los estándares, entonces es una fortaleza y entonces voy a decir que el programa académico es un programa que es de calidad o que está en caminos a alcanzar la calidad. Bien, parece que estoy en tiempo, ¿verdad? Me voy a ir, voy a continuar y quiero dar algunas conclusiones. Esperanza, ¿sí? Sí. Andamos un poquito cargaditos de tiempo, si nos ayudarías con eso, unos 5 o 10 minutos cuando mucho. Sí, ya termino. Solamente la parte de las conclusiones es, esta actividad de evaluar o de evaluador es una actividad social del matemático, ¿sí? Poco se habla de la matemática, solamente el pensamiento y todo el bagaje que se tiene al momento de ir a evaluar una licenciatura en matemáticas por un matemático, que eso es importante, a sus colegas matemáticos, ¿ok? El evaluador es el primer promotor de la cultura de la evaluación. Es importante que se esté evaluando todo, ¿sí? Todo, eso es importante. Y el propósito central de la acreditación es promover y reconocer el continuo mejoramiento de la calidad del programa académico. Sí, porque eso es lo que queremos, que los programas de licenciatura en matemáticas sean programas de calidad, que le sirvan al estudiante y a toda la sociedad. Y
el seguimiento para la mejora continua es una forma de alcanzar esa excelencia, y también los evaluadores tienen mucho que ver con esa parte del seguimiento a la calidad de la educación. Entonces, la evaluación y acreditación son medios, no es el fin. No me voy a acreditar y voy a estar ya acreditado, o me evaluó, ya estoy acreditado y ahí se acabó. No, apenas está empezando todo el proceso. La evaluación es un ejercicio necesario para alcanzar la excelencia de los programas educativos, y el evaluador aporta información sobre la distancia entre los logros alcanzados y las metas trazadas para la excelencia de las licenciaturas en matemáticas. Bien, eso es todo. Me fui muy rápido, pero es que es mucha información. Muchas gracias. Estoy pendiente para cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Preguntas, muchachos, a la expositora? ¿Comentarios? Como verán, el trabajo de acreditar un programa educativo pues es bastante, muy y muy completo, pero sí hay una preocupación y una actividad que estamos realizando, pues al menos en todo el país, para tratar de mejorar los programas de estudio y evaluarlos, y no decir que es un programa bueno porque lo decimos nosotros, sino que lo dictaminen pues otros profesionales en matemáticas, ¿no? Y nada más comentarles que el programa de la licenciatura en matemáticas de aquí en la universidad sí está acreditada, y de hecho ya nos toca volvernos a evaluar el siguiente año. Acreditación. Esperamos que nos vaya bien. ¿Algún Sí, comentario final, Esperanza? perdón, sí, es importante el estarse evaluando. Es importante para que el estudiante esté seguro de que lo que está estudiando es lo que se requiere para él, lo que se requiere para la comunidad y para México en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace todo este trabajo de evaluar por matemáticos, que es importante señalarlo porque es la parte social que el evaluador hace en bien de los programas académicos. Bueno, agradecemos al expositor. Muchas gracias, Esperanza. Gracias a ustedes, un abrazo y que estén bien todos. Saludos. Gracias.